Hoy tenemos un testimonio poderoso para compartirte. Está con nosotros como invitada la hermana Tania Badani y es un gusto tenerla en este lugar. Bienvenida, hermana Tania, a este espacio. Muchísimas gracias, pastora, por la invitación, y estoy aquí para servirle y poder dirigirme también a nuestras televidentes, contándoles un poco acerca de mi testimonio de vida. Bien, hermana Tania, nosotros quisiéramos preguntarle, ¿cómo es que llegó usted a las Déboras? ¿Cómo fue que se encontraba en ese momento, tal vez espiritualmente, en su llamado? ¿Cómo llegó a este congreso? Mire, cómo son los caminos del Señor, ¿no? Nosotros vivíamos en Santa Cruz con mi esposo, el ministro Dorian, y estábamos sujetos allá a una iglesia que comenzó también con la misma visión que tiene nuestra casa. Y como yo soy cochabambina y bueno, toda mi vida viví aquí, entonces lo que yo más anhelaba era escapar de Santa Cruz y venirme aquí a Cochabamba. No estaba en mi corazón una separación de mi esposo, pero yo ya no quería estar allá en Santa Cruz y quería venirme acá. Entonces mi esposo me decía, la única forma en que yo me pueda mover de acá de Santa Cruz es que en Cochabamba hubiese alguna iglesia parecida a donde estamos, con una visión parecida a esta. De otra forma yo no me muevo de acá de Santa Cruz. Entonces yo empecé a clamar, yo empecé a decirle, Señor, tú conoces mi corazón y yo ya no quiero estar aquí, yo estoy sufriendo mucho, yo extraño Cochabamba, extraño a mis papás y quiero que mis hijos estén allá. Y bueno, uno de esos días que estaba en la iglesia en Santa Cruz, anunciaron una propaganda del primer congreso de Déboras que se iba a realizar acá. Entonces yo dije, Señor, ¿será? Yo no entendía qué es lo que sucedía y no vine como espía a ver, a investigar cómo era esto y si realmente esta era una iglesia que estaba también en lo apostólico. Y bueno, vine en una comisión con la pastora que le invitaron a predicar acá, y desde que llegué, bueno, yo vi Déboras, vi que estábamos, igual la iglesia estaba bajo la cobertura del apóstol Guillermo Maldonado, que no había nada de diferente en cuanto a la visión y lo apostólico a la iglesia allá en Santa Cruz. Entonces yo le dije, Señor, gracias, porque este es el anzuelo ya para que mi esposo quiera venirse acá. Entonces cuando yo retorné a Santa Cruz le conté lo tremendo que había sido Déboras acá. Yo le dije que bueno, que ahora ya él me había dicho que la única forma de que él se venga a Cochabamba era que si hubiera una iglesia acá parecida, y que bueno, ya estaba acá la iglesia. Y bueno, después de muchas cosas que sucedieron, terminamos viniéndonos acá. Desde el primer domingo que vinimos acá, el pastor lanzó una palabra, ¿no? Y esa fue una palabra como de confirmación de que esta era una casa donde mi esposo también iba a desarrollar su ministerio. Entonces de esa forma es en que yo vengo a participar en el primer Déboras, y a partir de ahí ya fui apoyando en el resto de los congresos. Y ministerialmente, ¿cómo se encontraba? Bien nos dice ahora, es esposa de un ministro dentro de la iglesia, y por lo que puedo observar es que también su esposo trabajaba muy fuerte allá en la otra iglesia. Su papel como mujer al lado de él, ¿cómo se desenvolvía usted? ¿Podía llevar junto con él el ministerio? Yo era un miembro más, no entendía esa pasión que mi esposo tenía por la obra del Señor, yo no la entendía, entonces yo no aceptaba. Cuando mi esposo me decía, uno de los mayores anhelos es que yo sea un obrero en la obra, o sea, que esté al 100%, que pueda llegar a ser pastor tal vez algún día. Y yo le decía, ¿cómo? Si Dios te ha dado una profesión, le decía, si tú, yo profesional también, si tenemos maestría, tenemos esto, tú tienes que anhelar más bien ser un gerente de una empresa. No entendía ese llamado. Entonces, al no entenderle, no lo podía apoyar. Y más bien lo distanciaba, ¿no? Para mí era, yo confieso ahora, para mí era realmente un martirio ir a la iglesia.
Y yo estaba muy lastimada, lamentablemente en Santa Cruz no me fue bien en la iglesia. Y fue mi escape el decir, hay una iglesia allá en Cochabamba y para venirme acá, ¿no? Pero a medida que yo fui viniendo aquí, yo fui hablando sobre cómo estaba mi corazón con nuestros padres espirituales, con la pastora Ruth y el pastor Edgar, y muy sabiamente el pastor me dijo, ¿sabes qué? Yo entiendo lo que hay en tu corazón, porque lo que tú tienes no es odio a los cristianos, no es odio a los pastores, es un rechazo al sistema de la iglesia, ¿no? Porque mi esposo pasaba todo el tiempo aquí, yo sola en la casa, no entendía, yo le decía, ¿por qué tanto en la iglesia? Si tu primer ministerio tiene que ser tu hogar, tu familia, tú prefieres estar en la iglesia. Hasta llegué a un punto, pastor, en que le dije, tú deberías haber sido cura, porque tú todo el tiempo quieres estar en la iglesia, ¿no? O le dije, ¿por qué no te trasladas de una vez a la iglesia? Porque nosotros estamos de más, ¿no? Tú no le das tiempo a tus hijos y una serie de cosas, ¿no? Que yo iba poniendo en su corazón y eso generaba discusión en mi hogar, ¿no? Hasta que yo le dije, Señor, ya no más, yo no quiero esto para mi vida, no me interesa si a mí me dan palabra de que yo algún día voy a estar en tu ministerio, no quiero, yo nunca voy a ser pastora, o sea, eso es lo último que yo quiero en mi vida. Así era, pastora, o sea, yo le digo, yo me considero ahora, obviamente ya no hay eso en mi corazón, pero yo era un Saulo dentro de la iglesia. Veo y la forma como usted está hablando es que realmente vino una revelación de Dios a su vida. Amén. ¿Y qué fue lo que hizo Dios después de que ya comenzó a hablar, a tratar en su vida? ¿Cómo puede mostrarse ahora usted dentro del ministerio? ¿Cómo podría decirnos que está ahora trabajando en la obra del Señor? Como le digo, ha sido un cambio bastante paulatino, pero el Señor es tan sabio que ha ido cambiando mi corazón, mostrándome muchas cosas. Yo creo que la pregunta que la mayor parte de los cristianos nos hacemos es ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué de tantos millones de personas que hay en el mundo, de tantas miles de personas que hay en Cochabamba o en Bolivia, por qué yo? ¿No? ¿Por qué yo? ¿Por qué no podía ser mi vecina? ¿Por qué? Porque el precio no es fácil, pastora, pagar el precio. Y me llegó una palabra que siempre mi esposo me repetía y obviamente no hacía rema en mi corazón porque yo no tenía revelación, era de Isaías, ¿no? De los confines de la tierra te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Y hasta que esa palabra no fue revelada en mi corazón, yo no entendía. Y el Señor ha sido tan dulce, tan sabio que Él, en cada lágrima que yo he derramado, pastora, como dice, las lágrimas son pan para el alma, el Señor me decía, va a llegar tu tiempo. Amén. Y en cada congreso de Déboras que había, yo veía la manifestación, el poder de Dios. Cuando hemos tenido el privilegio de tener a la profeta acá en Cochabamba, y yo he tenido el privilegio de estar ahí en el escenario junto con ella, yo decía, Señor, esto no a cualquiera le regalas. Entonces yo veía y en el fondo yo anhelaba un día estar ahí, yo anhelaba dar algo a las mujeres, transformar, pero pensaba que yo no era digna de eso. Yo fui entendiendo, ¿no?, lo que mi esposo sentía y un día mi esposo me dijo, Tania, ¿tú crees que a mí no me gustaría estar acá? ¿Tú no crees que a mí me gustaría pasar más tiempo con ustedes, con los niños? Pero es el precio que tengo que pagar porque en eso hay bendición, en la obediencia hay bendición. Y otra cosa, pastora, tremendo, que lo que yo más temía era lo que mi esposo me decía, un día yo voy a trabajar al 100% en la obra. Y mire cómo es el enemigo, ¿no? Yo decía dentro mío, y lo confieso ahora públicamente porque yo creo que en esta palabra va a haber poder, yo decía, Señor, si tú un día lo llamas a mi esposo a la obra o lo quieres enviar a algún lugar, yo me separo, yo me divorcio. Yo decía así, a tal grado estaba mi corazón endurecido. Pero cómo es el Señor que cuando te revela la palabra, realmente Dios es un Dios poderoso que cambia corazones, vuelve un corazón de piedra en un corazón de carne. Y ahora yo digo, amén, Señor, o sea, amén. Y yo no sé lo que va a venir en mi vida, pero sé que es algo tremendo, porque como el Señor ha cambiado mi corazón, es para algo tremendo.
es para algo tremendo y el Señor me ha levantado. Me falta muchísimo, me falta aprender, aún me falta muchas cosas, pero cuando uno entiende que no tiene que entenderle al Señor, sino obedecerle, ahí el Señor comienza a obrar en el corazón. Y ahora que mi esposo está al 100% en la obra, yo digo, bueno, Señor, tú tendrás tu tiempo para llamarme a mí también y prepararme sobre todo. Y cada día es un día de entregarle mi vida, de pedirle que Él obre en mi corazón, siga obrando, sígame dando más de su carácter para que yo pueda apoyar y levantarlo a mi esposo. Así es, qué poderoso que es el Señor. Yo sé que hay mujeres en la casa que tal vez se han identificado con este caso. Vemos que hoy en día eso es el común de muchos hogares, esposos que se lanzan al ministerio, están como pastores, como líderes, mentores, ministros, ancianos, diáconos de la iglesia, pero que la esposa está muy apartada del llamado de ellos. Y vemos cómo en este caso Dios ha tratado en el corazón de la hermana Tania y cómo hasta ahora ha hecho una obra sobrenatural en su vida. Ahora la vemos trabajando junto a su esposa, seguramente algo que vemos en la iglesia y se desata bastante son las casas de paz, y no sé si usted también se está involucrando en este tiempo en las casas de paz, porque ahí ministramos, ahí oramos, estamos dando palabra a las personas. Y bueno, nuestros esposos que tienen el llamado tan fuerte, ellos tienen que muchas veces que salir, y nosotras como mujeres, como esposas suyas, nos quedamos a cargo de las casas de paz, a veces de la iglesia, o de la responsabilidad que cae sobre ellos. ¿Cómo se siente ahora en este tiempo? ¿Hay esa libertad, ese amor por la obra? ¿Ha sido transformada en esa área? Amén, sí, pastora. Bueno, ha llegado un día en que mi esposo tuvo que viajar y me dijo, bueno, no hay otra persona, tú tienes que hacerte cargo. Pero yo, ¿y cómo? ¿Y qué voy a decir? ¿Qué voy a comer? No sé, ora, pídele al Señor, pero es tu responsabilidad. Entonces, ante eso, yo dije, amén, Señor. Sé tú en mí, no quiero ser yo, no quiero yo caer bien a todos o dar una palabra que llegue a todos. Tú prepárame, dame la palabra que tú quieras que yo comparte, y sobre todo derrama de tu unción sobre mí para que la palabra que yo hable sea tuya y no mía. Y ahí en la primera vez ya que yo compartí, el Señor me fue dando más. Y cuando el Señor realmente habla a través de uno no tiene que estar diciendo, ¿y ahora qué voy a decir? O tratar de buscar palabras, ¿no? Sino que las palabras van saliendo y las personas, uno ve cómo se van identificando y van quebrantando los corazones. Y amén, y me fue súper bien en la casa de paz, y yo lo apoyo. Siempre que mi esposo viaja tengo una palabra, preparo la palabra. Inclusive aún he estado ahora ya en 2 oportunidades dirigiendo la intercesión acá en la iglesia. Y es un privilegio el que el Señor te dé una responsabilidad para que tú puedas llegar a las personas. Si tú estás ahí tal vez pensando todavía y preguntándole al Señor si tú eres llamada, o que tal vez pensando y dudando de que Dios también tiene algo para ti, este es el momento exacto para que tú ahora mires al Señor y le digas, Dios, tú tienes un propósito para mí, hay algo grande para mi vida. Bueno, mujer, desde este lugar nosotros te hemos dado a conocer ese testimonio poderoso. Dios la bendiga, hermana Tania. Amén, gracias, pastora, y para servirle en cualquier ocasión.